Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000, F&R Seguros y Corporativo La Cristera presentan. Bienvenidos a Torre Médica, su programa de especialidad. Como cada semana, queda con ustedes el doctor Julio Ramos, Doctor Riñón. Gracias, Lalo, por esa bienvenida y gracias a ustedes por estar en una edición más de tu programa Torre Médica, un programa de especialidad. Hoy un tema muy importante, no todo es gastritis ni colitis, ¿qué te parece? Y para hoy, en la sección de Torre Kids tenemos el mundo de Quique y Fati. Síguenos a ver en las redes sociales, Instagram, Facebook. Lalo, ¿qué tenemos para hoy? Platícame. Así es, Julio. Este día contaremos con la presencia del doctor Ricardo González Moresco, explicando por qué no todo es gastritis ni colitis. Quédate con nosotros y disfruta de Torre Tips, Torre Urbana y el mundo de Quique y Fátima en Torre Kids. ¡Comenzamos! Y aquí estamos de nueva cuenta en tu programa Torre Médica, un programa de especialidad con mi amigo el doctor Ricardo González Moresco. Él es médico internista con su especialidad en gastroenterología y obviamente platicando. Me dio mucho gusto que me compartieras esa temática de darle a este programa una nomenclatura algo significativa para hacer una diferenciación. No todo es gastritis ni colitis. ¿Por qué se te ocurrió eso, Ricardo? Primero, gracias por estar en el programa y obviamente, ¿de dónde surge esa idea? Gracias, Julio, por invitarme otra vez al programa. Bueno, la idea de hacer este tema de no todo es colitis y no todo es gastritis es por la situación de que el peregrinar o el ir avanzando de los pacientes de un médico a otro o de una medicina a otra por cuestiones de molestias, como que todo el mundo es muy común en sentarlo en tengo gastritis, tengo colitis y realmente hay muchas más posibilidades que estas dos enfermedades. El darle este sentido al tema es porque es muy importante el tratar de resolver esto lo más pronto posible y empezar a ver otras opciones que normalmente no se van a curar con omeprazol, con ranitidina o con una serie de medicamentos que quizá toda la audiencia conozca y utilicen de una manera rutinaria a lo largo de semanas, meses o incluso hay pacientes que llevan tomando medicamentos por años. Esa es la idea del por qué no todo es colitis y no todo es gastritis. Obviamente el auditorio a veces cuando uno le da el significado a una enfermedad tan común como lo es la gastritis, es la colitis, y obviamente con los malos hábitos que tiene nuestra población, sabemos que de repente el consumo de cierto tipo de alimentos y el malestar que se vincula a esto, lo hace a la gente llegar al fenómeno de la autoprescripción, que lo hablábamos afuera de la cámara, cómo la gente abusamos de la autoprescripción por la facilidad de disponer. En otras partes del mundo la gente no puede disponer de ciertos medicamentos o de ningún medicamento que no sea de uso básico para una cuestión analgésica o algo sencillo. Pero hablando específicamente de no todo es gastritis, no todo es colitis, porque puede haber algo que decíamos, la simulación a un cuadro clínico diferente, ¿cierto? Sí, de hecho es algo que llamamos como molestias referidas o diferidas, que no es que precisamente orienten al estómago, sino a algún otro órgano. Pero tratando de ver, como el tema no va a ser ni colitis ni gastritis, lo decimos rápidamente, ¿no? ¿Qué es gastritis? La gastritis es una enfermedad que puede ser crónica, puede ser aguda y puede tener una serie de manifestaciones que se caracterizan por un dolor en la boca del estómago, puede haber algo de sensación de vacío, una molestia que la gente la refiere como ardorosa y puede o no estar acompañada por náusea, por ganas de vomitar, por vómito, obviamente, y alguna sensación como de distensión o que las personas están inflamadas. Con respecto a la colitis, es como una molestia que se manifiesta principalmente por incomodidad al momento de estar evacuando, junto con una distensión o un aumento del perímetro abdominal. Pero a lo que me decías de que no todo es, o el tema principal de que no todo es colitis o gastritis,
es muy interesante el ver que hay pacientes que llegan a la consulta y con el mismo tema de la gastritis que han tomado omeprazol, Melox, perdón, no puedo decir marcas, Programa. medicamentos que son para proteger la mucosa, entre ellos este jarabe. Y resulta que lo han intentado con diferentes marcas, los mismos medicamentos, tratamientos alternativos, ya sean naturistas o más naturales de lo que normalmente los médicos Un recetamos. licuado de papa y Licuado cosas de por el estilo. papa, por ejemplo, hay uno que es tequila, agave y limón. Aparentemente les funciona. Pero el sentido es el siguiente. Por ejemplo, en ese sentido de la gastritis, la mayoría de las gastritis las damos como por ácidas, ¿no? O por el ácido clorhídrico o el jugo gástrico que está en el estómago, que tiene un pH ácido orientado hacia un 2 o 3. Pero hay un grupo de pacientes reducido, afortunadamente, que tiene una gastritis alcalina, que es todo lo contrario. Y suena a veces absurdo, pero cuando platicas con ellos y les das el tratamiento, se sienten mucho mejor porque les recetas, de pronto quitas el omeprazol, quitas el jarabe que mencionamos hace un rato para nocturno, para Un protector. un protector de mucosa, y les das algo que va más orientado hacia lo ácido. Retiras la leche, que es un remedio muy común casero de tomar leche y mejorar la gastritis, y los pacientes mejoran porque estás tratando todo lo contrario a lo que normalmente manejan, tanto médicos como pacientes. Entiendo que este tipo de diagnósticos nos lleva, el buen interrogatorio, la experiencia clínica que nos va diciendo esta no es una gastritis por una condición de acidez, sino por una condición de alcalinidad, y muchas veces corroborado por estudios endoscópicos o por estudios de manometría o pHimetría que te permiten hacer una diferenciación clínica de lo que le está llevando a este paciente. Por eso es que el abordar o el estudiar, pero el interrogar es un punto pivote. Hemos perdido a veces en la práctica clínica, y yo creo que estamos convencidos, somos compañeros de formación médica y hemos perdido la capacidad y hemos perdido el gusto por el sano interrogatorio. La historia clínica se ha vuelto a veces muy dirigida porque no reinterrogamos al paciente. Y los tiempos reducidos y sobre todo el uso de, el exceso quizá de estudios paraclínicos y no de tener el tiempo en el paciente para interrogarlo. Me imagino que debería de ser la historia clínica para hacer el diagnóstico, tus estudios que solicitas para confirmarlo y ya nada más dar el tratamiento definitivo, ¿no? A veces el paciente, ¿estás de acuerdo que llega a nosotros a veces de manera muy tardía en algunos padecimientos? Sí. Porque tú hablabas de un peregrinar. Cuando tú dices a la gente que de manera clara, no todo es gastritis, no todo es colitis, porque realmente es que el paciente muchas veces por un fenómeno dice que cualquier cosa y la vincula a lo más común. Por eso hablamos de alguna manera en sentido figurado, y el programa le damos una temática de que la gente tiene que ir por un especialista. Voy a hablar en la primera parte de tu formación como internista, ¿no? Tú tienes que hacer que el paciente desmadejarlo para poder ir armando tu rompecabezas. ¿Cómo lo haces en tu consulta en casos como estos? Con lo de no todo es colitis y no todo es gastritis, cuando el paciente llega, el interrogatorio es muy importante porque a la hora que tienes el paciente enfrente y que ha estado tomando medicamentos o que ya viene multitratado, ya sea por médicos, tías, amigos, recomendaciones, programas de estos que están en panfletos para decir si tienes o no. Al final son información y son orientadores, pero no son como definitivos en donde vale la opinión pues, del experto y que le dé la orientación. Sobre todo porque pues, hoy en día con las herramientas que tenemos para buscar síntomas o hacer un diagnóstico en base a cómo me siento, pues bueno, aparece desde la típica gripa hasta un cáncer. Claro, porque hoy las redes sociales, el internet, nos permite poner un signo clínico y se van a presentar 50 diagnósticos, ¿verdad? Entonces, eso es algo de lo que busca Torre Médica para que la gente tenga una orientación de que la especialización y la subespecialización nos llevan a buscar. Pero para poder llegar a una condición como tu proceso de subespecialización, tuviste que pasar por todo un proceso formativo de lo básico. Y siempre vamos a regresar a lo básico, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Siempre vamos a regresar a lo básico, o sea, y lo hacemos cuando hacemos ejercicios clínicos. Jugamos al pizarrón y tenemos que hacer,
ese programa del Dr. House donde se hacía un racionamiento de pizarrón que de repente a la gente le resultaba muy atrayente ver cómo se hacía el ejercicio clínico, aunque no pusieran las manos sobre el paciente. Debería ser así, pero una práctica de interacción para que el paciente tenga un diagnóstico y hagamos un adecuado interrogatorio clínico para hacer un mejor abordaje. ¿Qué quiere decir un abordaje? Quiere decir que tú como especialista, yo como nefrólogo, tú como internista y gastroenterólogo, tienes que hacer de cero y vas a decir en qué momento tienes que mandarlo con otra especialidad, ¿cierto? Yo sé que llega un paciente con un cuadro de dolor y él dice que es un cuadro de colitis porque trae malestar y trae distensión. Sorpresa, el paciente tiene una piedra en el riñón o está obstruyendo y el caso no corresponde, tengo que referirlo al urólogo. Pero el paciente venía y llegó contigo por un cuadro de colitis. Porque la simulación clínica de un cuadro de colitis está ligado a esto. Creo que esto es muy importante y le vamos a seguir dando en nuestra entrevista, porque esta charla no termina con Ricardo. Es alguien con una amplia experiencia, la verdad creo que de la gente con la que compartí mi formación fue alguien de quien he aprendido mucho y te lo he dicho muchas veces. Gracias. Y a mi auditorio les digo que siempre tratamos de invitar a gente con experiencia y vamos a seguir esta charla más a fondo para hablar de otros padecimientos que están ligados y que muchas veces ocultan otro tipo de padecimientos. ¿Me acompañas a ver la sección ¿Sabías qué? Claro que sí. Regresamos. ¿Sabías qué? ¿Sabías que la gastritis es un padecimiento muy común entre la población mexicana? Según el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, un 70% la padece. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Ven a la Cristera del Sol a disfrutar del único buffet de antojitos mexicanos. Conoce nuestra cabaña de cenaduría, donde cumpliremos todos tus antojos recién hechos. Y en la compra de tu buffet, el precio de la cerveza es a 15 pesos. Ven a cenar de martes a viernes a partir de las 7 p.m. En la Cristera no hay imposible para tus antojos. Únicamente en la Cristera del Sol y próximamente en la Cristera Tlaquepaque. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4, miércoles a las 7 de la noche por Más Visión y sábado a las 3 de la tarde en el canal 153 de Sky. Torre Médica, tu programa de especialidad. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos Y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776. Teléfono 3316-134761. Pon tu salud En manos expertas. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Hospital Country 2000. Hospital de especialidades médico-quirúrgicas impregnado de valores, destacando humanismo, pasión y respeto. La seguridad del paciente y la calidad del servicio son parte de nuestra cultura. Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Chapultepec, Country. Teléfono 3854-4500.
No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips. Consejos para limpiar frutas y vegetales antes de comerlos. Lo primero que puedes hacer es ponerlos en un recipiente lleno de agua con una cucharada de bicarbonato y otra de vinagre. No es 100% eficaz para limpiar de pesticidas, pero puede eliminar gran parte de estas sustancias tóxicas. Si antes de manipular fruta o verdura se ha tocado carne, deben lavarse las manos y el resto de superficies y utensilios que hayan estado en contacto para evitar contaminaciones cruzadas. Deben eliminarse las hojas externas que puedan estar dañadas o en mal estado, porque las bacterias que causan enfermedades crecen más rápido en esos lugares. Retirar y rechazar las secciones de las frutas y verduras con hongos, heridas, cortes o zonas demasiado maduras y dañadas. Algunas frutas y vegetales se pueden limpiar con la ayuda de un cepillo de dientes, frotándolos suavemente de modo que puedan eliminarse completamente residuos y suciedades. Puedes aplicar esta técnica con papas, duraznos, zanahorias, pepinos o manzanas, entre otros. Otro truco muy efectivo para eliminar los residuos tóxicos de las frutas y vegetales es quitarle la piel. Aunque muchos de los nutrientes están presentes en las cáscaras, también es la parte que se ve más afectada por los pesticidas. Refrigera inmediatamente las frutas y verduras cortadas. Siempre limpia las frutas y vegetales antes de consumirlos, preferiblemente con agua fría. No laves las frutas y las verduras con detergente ni jabón. Lava las hierbas como el cilantro, el perejil, el apio y la menta en manojos pequeños, dándoles vueltas hasta que todas las ramas queden limpias. Volver a lavar los vegetales con agua una vez pelados y cortados. Secar los productos limpios con toallas de papel o con un paño limpio y seco para eliminar cualquier resto de bacterias. Con estos consejos evitarás que las bacterias queden en los restos de tus alimentos. Y aquí seguimos platicando el doctor Ricardo González y un servidor sobre ese tema tan controversial de no todo es gastritis ni colitis. ¿Por qué hacíamos alusión a esto? Decíamos en la sección previa que la gente de repente se autoetiqueta en una condición y se autoprescribe. Y hacíamos, antes de salir de cuadro, la conversación sobre los diagnósticos diferenciales que hace la gente cuando un cuadro de dolor abdominal simula algún padecimiento. ¿Cómo cuáles dolores abdominales pueden simular algo así, Ricardo? De hecho, aquí es muy importante hacer algo que quizá de pronto está un poco olvidado, que hacíamos una serie de diagnósticos, tú lo recordarás, que eran sindromáticos, topográficos, sí, claro, biológicos. Y es muy interesante hacer esa medicina. En lo particular el Dr. House a mí no me gusta porque como que lo hace ver muy sencillo y es mucho más complejo de lo que se ve. Claro, y obviamente la temática pero es bastante útil el hacerlo. A la gente le gustaba y le gusta porque parece una medicina matemática. Claro. ¿Sí? 2 y 2 son 4 y la medicina, existen enfermos y no enfermedades, ¿cierto? Exacto. Entonces, esa parte en la que nosotros todavía nos tocó vivirla porque ya no la practican así, en donde hablan del padecimiento por síndromes, por cuestiones ¿dónde está el sitio del dolor? Eso hace una diferenciación. ¿Cómo abordar un dolor abdominal, por ejemplo? Ese ejercicio es bastante bueno porque realmente lo hace como relativamente sencillo, ¿no? Y hay una frase que no existen síntomas, sino enfermedades que explican los síntomas. Porque si nos fuéramos por un síntoma y cada uno correspondiera a una enfermedad, pues realmente tendríamos quizá 10, 5, 20 enfermedades. Y pues realmente si logras acomodar todos los síntomas en una enfermedad que lo explique todo, pues arrancas el problema de raíz y se solucionan las cosas más fáciles, ¿no? Y obviamente cuando al paciente le sabes explicar todo esto, el paciente empieza hasta a tomar confianza, ¿no? No, agarra mucha confianza porque realmente siente como que las cosas están funcionando, ¿no? Porque cuántas colitis o cuántas gastritis de pronto, no, pues es que lo está inventando o lo está padeciendo pero psicológicamente. Que sí hay un contexto para esas situaciones, ¿no? Porque cuando de pronto te acabas lo posible, pues tendrás que empezar a creer en lo imposible, ¿no? Y empezar a hacer otro tipo de situaciones. De hecho, ya hay algo que se llama neurogastro, o la combinación de la neurología con la gastroenterología, porque el intestino o el sistema digestivo funciona con los mismos sustancias químicas pues, que el sistema nervioso central. Pero haciendo esa lista, para poder hacer un diagnóstico primero topográfico, si el paciente, por ejemplo, viene con un dolor de gastritis en la boca del estómago y haces el interrogatorio adecuado y ves que se refiere, por ejemplo, hacia el lado derecho y más hacia la parrilla costal, pues bueno, quizá no es una gastritis, que quitando los alimentos de la gastritis mejora el dolor, pero realmente es una colecistitis o una inflamación de la vesícula.
O el paciente de pronto tendrá algo de fiebre o tendrá algo de tos y resulta que justo abajo del estómago pues tenemos el diafragma. Y cuando hay una neumonía, el diafragma se irrita y empieza a dar molestias que no tienen que ser precisamente en el tórax o en el pecho, sino que está teniendo un cuadro de gastritis, ¿no? Cuando realmente es una neumonía. O hay otra situación muy interesante que desafortunadamente me ha tocado varias veces, que el paciente viene con diabetes y resulta que pues, la sensibilidad, como todos lo sabrán, no es la adecuada, no es la mejor, y están teniendo un evento isquémico en el cardiovascular y estás referido como reflujo, como acidez, como gastritis. Y lo conocemos como un simulador. Como un simulador. Y el diferencial de un cuadro de gastritis es en un paciente con riesgo, es descartar un cuadro isquémico cardiovascular. Tomas el electrocardiograma y aparece y pues la gastritis realmente es un problema. O lo que mencionabas en el bloque pasado de la piedra en el riñón, resulta que el proceso inflamatorio es tan intenso que el trasudado que toca al intestino llega incluso a producir un híleo o simular un abdomen agudo o una oclusión intestinal. Y hay pacientes que acaban sin apéndice. Exacto. Por un cuadro de simulación y donde te das cuenta, digo, si no haces el estudio adecuado, muchas veces te puedes ir por banda y obviamente... Por lo más clásico, ¿no? Claro, la medicina no es moda. La medicina sigue siendo, solo que hoy tenemos herramientas diferentes para abordar, pero regresamos al punto donde empezamos. Preguntas, sí. Exploras. Porque el médico hemos perdido esa sensibilidad, esa parte romántica de la medicina, de ver por qué viene el paciente. Y la primera pregunta que cuando hice mi primera consulta y me senté a abordar, le dije, ¿por qué me visita? Es una pregunta que tiene que ser esperada por parte de nosotros para ustedes como pacientes. El nivel de preparación que tenemos para llevar a cabo se demuestra desde el interrogatorio y cómo tratamos a nuestro paciente para saber por qué viene. El paciente tiene que tener un porqué. Y de hecho, las preguntas que tanto odiábamos, que, oiga, ¿y su piso es de tierra o es de concreto? Que de pronto uno dice, bueno, y al menos yo me lo pregunté estudiando, ¿para qué preguntar eso? De pronto en la práctica, si llega el momento en donde sí es importante esa pregunta. Quizá no todas las veces, ¿no? Porque la historia clínica a veces es un libro. Claro. Pero cuando la sabes dirigir, te vas de manera muy chiquito, pero son preguntas muy importantes. Claro, que de pronto... lo que llamamos nosotros en el ámbito la perla, ¿sí? La perla quiere decir la pregunta que te va a llevar de manera muy fina a un diagnóstico diferencial. En los casos que hacías la explicación de un cuadro de dolor que simula un cuadro de gastritis y resulta que tienes un padecimiento cardiovascular. Obviamente, si un buen clínico no hace una diferenciación, el paciente puede sufrir una condición y llevarlo a un trastorno que lo lleve a una muerte temprana por no haberlo abordado de manera integral. El paciente que encuentra con un cuadro de colecistitis, con un proceso infeccioso que lo lleve a una condición severa, el paciente cae en una condición de sepsis e infección que lo lleva a un trastorno. Por eso hablar de aprender, que lo que realmente quiere este programa hacerle ver al auditorio es que hay que aprender a diferenciar entre una enfermedad y otra, entre un signo clínico y otro, que no todo lo puede resolver una sola especialidad y que tenemos que trabajar de manera conjunta entre las diversas áreas. Que ahora ahí me voy a meter un poquito porque también de pronto tanta especialización y subespecialización resulta que regresamos a lo de que una enfermedad debe explicar todos los síntomas y de pronto un síntoma no debe dar una enfermedad. Y hay muchos pacientes que caen en esto. Tiene mareo, el otorrino. Tiene dolor de cabeza, el neurólogo. Está enfermo de la garganta, el otorrinolaringólogo. Y resulta que pues a lo mejor es un problema de sinusitis que te da el dolor de cabeza, te da el vértigo, te da el mareo y ocupas uno solo en lugar de 5. O sea, es como llegar a una balanza, ¿no? Por eso hablar Y algo que tú me decías siempre, y que todavía no se me olvida, que dice, si no lo piensas, no lo diagnosticas. Claro. Entonces, por ejemplo, regresando al tema de no todo colitis y gastritis, mujeres en situaciones que están en edad fértil y que tienen aún su periodo menstrual, resulta que constantemente se están quejando de colitis. A la hora de hacer el diagnóstico, resulta que la mujer anatómicamente en el hueco pélvico tenemos el útero, tenemos la vejiga, tenemos el recto, aparte agregamos ovarios y agregamos trombos de falopio. Endometriosis. Endometriosis.
Ya ves que ahí está. Ese es el Solamente juego del pizarrón. Claro, pero, ¿no? pero ve cómo haciendo un ejercicio clínico Entonces, le podemos demostrar al auditorio que solo participando de las partes estructurales de la anatomía en la mujer, por una abordaje como lo hiciste, me llevaste a una sospecha clínica. ¿Por qué? Porque muchas mujeres viven con una condición de endometriosis y no lo saben. Y no lo saben. De Y alguna por ejemplo, manera- llegan a un hospital y las meten, no sé, a operar de abdomen agudo y resulta que todo está íntegro, no hay perforación, no hay apendicitis y aspiran 1 litro de sangre. Hacen las preguntas correctas del periodo en el que se encuentran y resulta que están o justo antes de empezar su periodo menstrual o terminando y encuentran la cantidad de sangre. Y así es como de alguna manera no todo es colitis y gastritis y encontramos una diversidad de enfermedades que pueden encuadrar, enmascarar o simular lo que ahorita hicimos. Pero volvimos al ejercicio que se hizo ahorita como en el ABC. Por una particularidad y la omisión de acordarnos de un diagnóstico clínico, Endometriosis. tú diste la pauta y me llevaste de forma directa. Esos son los ejercicios que debemos de hacer permanentemente con los pacientes en la práctica diaria. ¿Por qué? Porque no todos son estudios. No, exacto. No todos son estudios. Y hacer este énfasis es, me quiero hacer un chequeo. Bueno, ¿por qué lo necesitas? ¿En qué grupo de edad está? Porque dependiendo del grupo de edad es lo que Eso es lo corresponde que que vas a vamos a buscar, ¿no? Y lo que vas a ¿Y necesitar. qué datos clínicos viene el paciente a ofrecerme para poderlo llevar de manera más dirigida hacia una condición diferente? Y no, y sobre todo también aprovechando esto que está tan de moda que uno va de pronto y te dicen 65 elementos y te entregan 4 hojas de exámenes de laboratorio. Pues bueno, saber por qué, porque resulta que muchas veces están alterados, pero los principales que conocemos están normales. Entonces el saberle dar esa interpretación a cada uno de los valores alterados, como por ejemplo el fumador, que de pronto tiene un poco más de sangre en el cuerpo, que tiene un nivel de hemoglobina más alto. Pues no lo damos por peligroso, pero resulta que tiene, en lugar de 17, tiene 18.5 y te avisa que está fumando demasiado y hasta lo sorprendes de pronto en la plática. ¿Sabe qué es que usted fuma bastante? Oiga, pero nunca me lo ha preguntado. No, pues es que tu examen lo dice. Te está evidenciando. Te está diciendo que no estás... Y obviamente hay marcadores que nos dan la pauta para poder... Vamos a seguir conversando con el doctor Ricardo González sobre esta importante controversia entre no todo es gastritis y colitis. ¿Qué te parece? Vamos a ver la inocencia en Torre Kids. ¿Me acompañas? Claro que sí. Continúa con nosotros, Torre Médica. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. El Tacazón Taco Fish y Tostadas le ofrece deliciosos mariscos estilo Sinaloa. Ven y prueba nuestra variedad de aguachiles verde, negro y rojo, ceviche de camarón y pescado. Disfruta también de los tacos de pescado y camarón capeados o dorados, una excelente opción. Estamos a sus órdenes de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en Avenida Magisterio, esquina Calle Jalisco, a media cuadra del Ipejal. Y los sábados y días festivos en Avenida Plan de San Luis, esquina 6 de diciembre, a una cuadra de Federalismo. El Tacazón. En Rivestimenti Italiani también nos apasiona tu proyecto y te ofrecemos las mejores opciones en recubrimientos nacionales e importados, los mejores diseños y la más alta calidad que nos distingue. Con experiencia a nivel nacional, te brindamos asesoría personalizada de nuestros técnicos para tu total satisfacción. Visítanos en Avenida México 2279, casi esquina Avenida Américas, de lunes a viernes de 9:30 a 6:30 y sábados de 9:30 a 1:30. Rivestimenti Italiani, construye y decora tu espacio. Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesita en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Ahora en Torre Médica,
Es tiempo de Torre Kids. ¡Torre Kids! Qué bueno que siguen con nosotros aquí en su programa Torre Médica. Ahora desde el espacio dedicado a los pequeños, Torre Kids, en donde son ellos quienes manifiestan sus dudas e inquietudes. El día de hoy tenemos un programa espectacular y para ello le paso los micrófonos a Ingrid, quien nos va a platicar de qué se tratará. Hola a todos y gracias por venir a Torre Kids. Nuestros invitados de hoy son unos chicos geniales, son los mejores amigos y nos van a compartir su vida. Gracias, Ingrid. Ellos son Mariana Fátima Lepe y Enrique Solórzano. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué preguntas tienes para ellos? Yo quisiera preguntarte a ti, ¿que tú trabajas? Sí, trabajo. ¿Y en qué trabajas? Con los niños chiquitos, les doy material, triángulos y cuadernos y pinto llaveros y lo vendo. Muy bien. ¿Tienes otro trabajo? ¿Tienes dos trabajos? ¿También trabajas en una escuela y también elaboras productos? ¿Bolsas? Bolsa Teresa. Muy bien, eres muy trabajador, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Quién más tiene preguntas para Kike? ¿Qué haces en un día normal de trabajo, Kike? Trabajo con los niños chiquitos. Ok. Y trabajo en Bolsa Teresa. ¿Y te gusta? Sí. Muy bien. Y lo vendo. Muy bien. ¿Santi? Kike, ¿tú eres feliz? Sí, soy feliz. ¿Y por qué? Porque tengo familia, compañeros y amigos. Muy bien. ¿Y quién es tu mejor amiga? Fátima. Ah, Fátima Mariana. Muy bien. Aquí está con nosotros. ¿Algunas preguntas más? ¿Y a ti te gusta el fútbol, Kike? Claro que sí. ¿Y a qué equipo le vas? A la Chivas de Hueso Colorado. Eso. ¿Otras preguntas? Sí, Kike, ¿tú tienes síndrome de Down? No tengo, soy un chico especial. ¿Cuántos años tienes? 31 años. Muchas gracias, Kike. Bueno, ahora pasaremos a nuestra entrevistada Mariana. Yo le quisiera preguntar a ella, ¿practicas algún deporte? Sí, fútbol, natación y karate. Fátima, ¿tocas algún instrumento? Sí, me gusta mucho la batería. Muy bien. Mariana, ¿cuáles son tus artistas favoritos? Las Flans y Recuérdame de Carlos Rivera. ¿Y tú tienes síndrome de Down? Sí. ¿Nos podrías explicar qué es el síndrome de Down? Somos amigos como hermanos y tenemos diferente, no es enfermedad, pero tenemos una cromosoma de más y somos diferentes a otros niños y somos mejores amigos y tenemos un corazón lleno de amor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Mariana, ¿qué mensaje nos querrías dar a los niños de cómo ser felices? Es hacer todos amigos, somos todos felices, disfrutamos las cosas que queremos y quería que somos buenos, que disfrutamos, que queremos mucho a nuestra maestra, mucho a nuestra familia y podemos convivir con todos los amigos. Muchas gracias, Fátima. Qué bonito mensaje, Fátima. Gracias por compartirnos toda su alegría aquí. Yo quisiera saber si quisieras mandar algún saludo a alguien especial. Yo sí, a mi familia y a mi maestra. ¿Y tú, Mariana? Yo le mandaré saludos a mi familia primero, a mis maestras y lo que me están grabando. Pues muchísimas gracias. Felicidades, chicos. Felicidades, Mariana, Fátima, Lepe, Enrique Solórzano. Gracias. Es un placer tenerlos con nosotros. Y termina Torre Kids el día de hoy, pero sigue Torre Médica. ¿Qué les parece si vamos a la siguiente sección que es ¿Sabías qué? ¿Vamos? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Sabías qué? ¿Sabías que la colitis afecta a personas de todas las edades y se da por igual en hombres como en mujeres? No hay que confundirla con la diarrea, aunque en el lenguaje coloquial muchas veces se alude a ambas de manera indistinta. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti.
Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Te casas? ¿Te gradúas? ¿Cumples 15 años o simplemente tienes un evento especial? El maquillaje es el guardarropa de nuestro rostro. En Irma de Zúñiga el maquillaje es nuestra especialidad. Luce como un artista de televisión con nuestros servicios. Atención, calidad, experiencia y vanguardia nos caracterizan. Haz tu cita al 3620-2922 o consulta a irmadezúñiga.com. Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesita en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Amigos, La Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4, miércoles a las 7 de la noche por Más Visión y sábado a las 3 de la tarde en el canal 153 de Sky. Torre Médica, tu programa de especialidad. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Continuamos de este lado del estudio en Torre Médica, su programa de especialidades. Hoy, ya lo decía doctor al principio del mismo, no todo es gastritis ni colitis. Y vaya que los mexicanos y los tapatíos sabemos de esto. Pues con el tipo de alimentación que tenemos, sin lugar a duda, es un factor que ya nos dirá más a detalle el doctor Ricardo González sobre los malos hábitos que tenemos en la alimentación, los excesos de condimentos, irritantes, grasas, cómo contribuyen como factor predisponente para cuadros digestivos. La gente siempre enmarca una condición de cuadro de gastritis y colitis. No todo es en esta connotación lo único que es un trastorno digestivo. Es importante que la gente sepa realmente y obviamente tú que sales al asfalto tapatío a investigar qué es lo que la gente sabe sobre este tema y el fenómeno de autoprescripción, Lalo. Es algo que desafortunadamente nuestra sociedad, los medicamentos para el manejo digestivo siempre causan trastorno. Vamos a ver qué opina la gente, ¿qué te parece? Adelante, esto es Torre Urbana, aquí en Torre Médica. Torre Urbana. Maestra, cuénteme, ¿qué sabe acerca de la gastritis y la colitis? Pues de la gastritis sé que es por comer alimentos que pueden provocar acidez en la boca del estómago y te produce inflamación. Y la colitis me parece que es como, bueno, yo tengo colitis nerviosa, entonces me parece que es a través de eso. Es exceso de ácido en el aparato digestivo, estómago. La colitis. Inflamación del colon. Perfecto. Sí, es como reflujo y causa cierto dolor y ardor. La colitis. También es como una inflamación. Bueno, son dos padecimientos gastrointestinales por el consumo, en gran mayoría por alimentos grasosos, sobre todo grasosos, o la ingesta en cuanto al consumo también de alcohol y otras cosas, ¿no? ¿Qué toma para curar este tipo de situaciones? Pues lo más comercial, ¿se puede marcar? Sí. Genoprazol,
Y para la gastritis, pues en realidad no, o sea, dejar de comer cosas ácidas. Sé que hay un medicamento que es blanco, pero no recuerdo el nombre para la acidez en el estómago, es eso. Sí, no sé si esté mal que lo diga, pero el genoprazol como marca genérica fue maravilloso para mí. Unas cápsulas de omeprazol que se toman durante 14 días. Muy bien. Por lo regular, cuando tengo ahí dolor de gastritis, pues el omeprazol, el gastroprazol o gastroprazol, algo así que venden. Pero he procurado, ahora bajo los problemas que ya afortunadamente ya no tengo tanto, pues, pero de colitis, y me pedían que consumiera papa cocida. La papa cocida que te ayuda mucho como en la parte de tu estómago como a recubrir y obviamente pues quitar la mala alimentación, ¿no? Sobre todo el café y las grasas. Torre Urbana. Enterados están, Lalo, la gente tiene la idea de qué es la enfermedad de la gastritis y de la colitis, pero obviamente lo que te dije antes de salir a ver las entrevistas, la gente se autoprescribe. Obviamente el manejo de un paciente con un problema digestivo no se maneja de igual manera y sé que el doctor Ricardo va a aclararnos y va a despejarles a nuestro auditorio esas dudas sobre el padecimiento gastrointestinal y que en todo momento debe ser abordado por un especialista, ¿cierto? Además de platicar de las causas y sobre todo las consecuencias. Sin embargo, como usted bien lo sabe, en Torre Médica buscamos ante todo la prevención. Claro, por eso invitamos a profesionales en la práctica clínica constante para que la gente tenga una idea clara de quién debe de atender sus padecimientos. El desconocimiento y la autoprescripción no exime al paciente en un momento dado de que venga una complicación a futuro. Por eso es importante que tengan la capacidad de atenderse de manera oportuna para evitar complicaciones, ¿cierto? Es correcto. Invitarlos, doctor, a que nos acompañen martes y jueves en Torre Médica HK 960M a las 7 de la noche. ¿Qué le parece si nos vamos a Mesa de Expertos? Vamos a Mesa de Expertos. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Y después de ver la inocencia de los chiquitines a través de Torre Kids, pues seguimos platicando con Ricardo y hablando específicamente de esos padecimientos con los que empezamos nuestro programa. Saber que la gente tiene que hacer una diferenciación entre un padecimiento y otro, lo que puede darnos la pauta, sin lugar a duda, es hacer una buena evaluación como clínico para poder saber si el manejo es solamente farmacológico o médico o el tratamiento debe haber una condición quirúrgica. ¿Cuándo podemos hacer estos marcajes de alguna manera y tomando en cuenta qué factores, Ricardo? Bueno, haciendo lo del bloque anterior, que es muy importante el poder, número uno, escuchar al paciente, número dos, el orientar o dirigir tu abordaje para llegar al diagnóstico más acertado y que platicábamos de la confianza que genera el paciente cuando realmente logras eso. Desafortunadamente no siempre el primer diagnóstico o no siempre la primera atención que das al paciente es la acertada al 100%. Hablando de esta situación, por ejemplo, de la gastritis o la colitis con respecto a algún problema que platicábamos del periodo menstrual o de la situación de la vesícula, te da oportunidad de que tengas un segundo encuentro con un tratamiento provisional y tus exámenes o tus métodos diagnósticos auxiliares, pues que te lo confirmen. De ahí de escoger el mejor estudio para el paciente. Dependiendo de las condiciones, pues tendrá que ser, creo yo, el más adecuado con respecto a lo que estás pensando, número uno. Número dos, que sea el menos invasivo, por cuestiones de que en algunas ocasiones hay estudios que se utilizan medio contraste, o hay estudios como el de la endoscopía, que se utiliza una sedación y que se somete a un riesgo al paciente que, aunque es mínimo, es mayor que el simple toma de una muestra de sangre. Escoger el costo, que hoy en día es bastante importante el considerar la economía por cuestiones de que la medicina se ha vuelto costosa. Y por último, el que de alguna manera te ofrezca más datos, que aunque sepas que es un problema gástrico, por ejemplo, hay pacientes, regresamos a los diabéticos, que al menos el 50% de los pacientes diabéticos tienen retardo en el vaciamiento gástrico. Esto es que su estómago, en lugar de hacer su digestión en 6-8 horas, pues pueden tardar a veces hasta días. Entonces, una endoscopía
te lo demuestra porque a veces encuentras el alimento de acuerdo al estimado de horas de ayuno que solicitas, pero resulta que cuando pides quizá una tomografía puedes notar un estómago crecido, puedes ver un hígado que ya está lesionado por la diabetes, puedes ver unos riñones y de pronto te da mucha información, no es tan invasiva, y hacer esa selección de los estudios que le convengan más al paciente. Que lo arriesguen menos, que tenga un menor costo y que pueda dar una mayor cantidad de información. Para poder hacer. Y obviamente la interpretación pues, orientada hacia donde tú estás dirigiendo tu diagnóstico. Existe y sigue saliendo muchos artículos en deseamos más clínicos, menos paraclínicos, porque hemos perdido esto y hay lugares en el mundo donde primero hacen todo un screening de estudios de laboratorio sin un simple interrogatorio que pudiera haber sido la base, y a veces en países como el nuestro, donde desafortunadamente la situación económica nos obliga a utilizar herramientas todavía muy básicas que a final de cuentas siguen siendo de donde nacimos, de donde partimos. Partimos de la base de que al paciente se le debe de interrogar, además para crear un vínculo médico-paciente, para que el paciente encuentre en ti el vínculo de confianza que necesita, y por otro lado, evaluar a un paciente desde el punto de vista médico. Tiene que buscar el aspecto emocional del paciente, que el paciente rompa ese miedo de compartir información, que a veces la tenemos que ir arañando para poderle convencer de que nos diga si realmente hay algo que lo tenga en riesgo, si hizo algo que lo ponga en una condición de riesgo, si sospecha de algo más, y a veces no llegamos a un diagnóstico diferente, ¿cierto? Esa parte yo creo que en países como el nuestro, donde muchas veces por la dificultad, el orden financiero de alguien que no cuenta con un servicio de seguridad social que le respalde para poder recibir una atención diferente, tenemos que contar los pesos y los tostones, ¿cierto? Desafortunadamente, sí, como bien lo dijiste, la medicina se ha vuelto cara. Y aparte de esto, el hecho de esa confianza del paciente, la verdad es que cada vez es menor y quizá obedezca a este tipo de nuevo orden médico, en donde pues, el trato más amigable o empático está como quedando... Está quedando atrás, ¿no? Está quedando Obviamente atrás. Nuestro estado ha crecido en la formación de médicos. Hoy tenemos creo que 9 escuelas en el estado, formadoras de médicos. Obviamente esto hace que de alguna u otra manera, si solamente una de ellas es una escuela a nivel gubernamental, que es la Universidad de Guadalajara, que les brinda una educación, si no completamente gratuita, en una condición de un costo diferente. Por lo tanto, a veces, sin juzgar a ninguna universidad formadora de recursos humanos para la salud, haciendo alusión que a veces tenemos que sacarlos, como sea, eso a veces no nos obliga a apretarle en su formación académica para ser médicos diferentes. Las generaciones que hoy se están dando en nuestro país, de alguna u otra manera, hasta la estadística lo marca, ¿no? El porcentaje en la calificación está por abajo del promedio para tener una condición que compita en otros países y en otros lugares. Por lo tanto, yo creo que estamos muy obligados a crear conceptos como este. Torre Médica busca llevar información a la gente, pero también para que sepan que el médico tiene que tener un perfil formativo distinto para poder comprometerse con el paciente y regresar a lo que era la forma de atender el médico, donde seguía teniendo el sacerdote y el médico, tenían ese perfil y ese voto de confianza porque eran como parte ya de la familia, ¿no? El médico ya dejó de ser eso. Si lográramos fusionar esa parte buena de lo antiguo, quitando lo dogmático, porque caemos también de pronto en el riesgo de que antes lo que decía el sacerdote, el médico y el encargado del gobierno era la realidad. Hoy tenemos mucha más información, pero si lográramos conservar esa confianza, retirando lo dogmático e incorporando las tecnologías para poder hacer los diagnósticos que antes eran impensables y que antes la medicina, habrán platicado alguna vez, que era solamente ver al enfermo en la cama y ver cómo evolucionaba y de alguna manera tomar datos de qué iba a suceder, y no podías interrumpir el proceso de salud de enfermedad y veías cómo el paciente
se iba deteriorando hasta morir. Y era lo que de alguna manera marcaba el ciclo natural de la enfermedad que nosotros conocíamos, ¿no? Y cuando hoy puedes cambiar la condición clínica hoy del puedes paciente. intervenir y hoy puedes detener ese proceso. De ahí, de no todo es colitis, sino todo es gastritis, a lo mejor yo quisiera dejar una serie de síntomas que quizá todos deben de tomar en cuenta para que no haya riesgo o que no sea un camino pues, con bastantes sobresaltos, en donde si el paciente, por ejemplo, tiene fiebre, de pronto tiene sangrado, ya sea en el vómito o al momento de evacuar, de momento tiene molestias nocturnas, o sea, cuando uno se va y se duerme, literal debería uno de ir y dormirse, no estar incómodo, que no lo despierte un dolor por las noches. Y esto es para cualquier enfermedad. Por ejemplo, dolores de cabeza que son en el día son menos preocupantes que los dolores de cabeza que son en la noche que te despiertan. Igual los dolores del estómago o del intestino. Un dolor en la noche que te despierta es mucho más peligroso que un dolor durante el día. De hecho, los pacientes que refieren colitis, o que nosotros le llamamos síndrome de intestino irritable, lo característico es que se levantan bien, el abdomen plano, a gusto, van evolucionando el día y conforme van ganando comida y preocupaciones, el abdomen va creciendo, inclusive llegan a subir 2 o 3 tallas y el pantalón acaba desabrochado. Pero van a dormir y se despiertan de nueva cuenta planos y a gusto. Pero hay pacientes que no. Hay pacientes que en la noche están distendidos, se levantan distendidos y eso no es correcto. O de pronto empieza a haber manifestaciones mucocutáneas, la piel, la boca adentro, empieza a haber úlceras, empieza a haber algún tipo de manchas, que tampoco es lo correcto. De pronto empieza a haber una pérdida de peso no intencionada. Por ejemplo, no estoy haciendo ejercicio, no estoy en una dieta para perder peso y estoy bajando de peso. Y ahí obviamente podemos abrir la caja de Pandora de las enfermedades y decir que hay diabetes, cáncer, alguna enfermedad autoinmune. O sea, hay una serie de síntomas que la gente no debe de perder la cabeza y decir no todo es colitis, no todo es gastritis. Hablando específicamente de eso, creo que es muy bueno para dejar claro en este... Son signos clínicos que nadie debe de perder y que si el paciente no los dice, pues tú los debes de preguntar, ¿no? Y obviamente la gente tenga claro que si sangras por el recto al evacuar o en condiciones, si vomitas, si tienes sangrado, si tienes fiebre nocturna, si tienes malestar nocturno. ¿Sí? Puede ser algo más serio y no lo sabemos. Es importante dejar en claro, la subespecialización a veces nos pierde. Se van muchos a veces, y obviamente yo solo veo este pedazo, yo solo veo este pedazo. Hemos segmentado el cuerpo. Pero no deberíamos de perder las bases. O por ejemplo, las mujeres, hablando de colitis, mujeres que toda la vida han sido estreñidas, pero resulta que tienen más de 50 años y de pronto ya no hacen del baño, porque hasta en eso hay patrones. O sea, las mujeres estreñidas, o los hombres también aplican. De pronto saben que van cada 2 o 3 días y hacen del baño bien, pero de pronto hay un periodo en donde van cada semana. Esos son los datos que, aunque sigue siendo estreñimiento, algo cambió. Y cuando algo cambia, hay que averiguar qué pasa. Investigarlo. Creo que es muy importante. Para mí este programa me deja un sabor de boca grato, porque entiendo que el desmadejar y hablar de 2 padecimientos comunes nos hace entender que no todo es lo común. Que no todo es colitis. Exacto, y no todo es gastritis. Y que no todo es lo más frecuente de lo que uno ve en la medicina. La medicina es algo que no es aritmético, no es una cuestión cuántica. Sí tiene mediciones, sí tiene grados, sí tiene cifras, pero el paciente es diferente. Cada uno somos distintos y obviamente es lo que tenemos que marcar. Te agradezco mucho, Ricardo, que hubieras compartido conmigo tu experiencia clínica, compartirles a ustedes un ejercicio que de alguna manera juntos aprendimos y que hoy podemos transmitirlo a través de lo que la evolución de los medios y las redes sociales nos permiten hacer llegar a ustedes un programa diferente, un programa con información de lo que hacemos en el día a día y que de alguna manera los hace ver a ustedes que somos el único programa en el país que busca informar sin un fin de lucro ni buscar que se comparta una cuestión de tipo comercial. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes por compartirnos a través de las redes sociales sus experiencias y transmitirnos sus dudas. Por favor, háganlo. Nos vemos la próxima semana. Doctor Riñón, Centro del Riñón Guadalajara y Hospital Country 2000 presentaron